Saludos, Fernández. Mi nombre es Lisa Villamar. Soy estudiante de la carrera de psicología y en esta entrevista se forma parte de la actividad académica de la asignatura de Felicidad de la Salud. Y el objetivo es conocer la perspectiva de una profesional sobre la adherencia al tratamiento médico y el papel que desempeña el psicólogo en este proceso. Le agradezco profundamente a la psicóloga Milena Ducho por aceptar participar en esta entrevista. Entonces, antes de comenzar, me interesa grabar esta entrevista y utilizarla únicamente con fines académicos, incluyendo su presentación en la asignatura y su publicación en YouTube, de acuerdo con los requisitos de esta entrevista. Sí, claro. Ya, entonces, miren, muchas gracias. Vamos a comenzar. Primero, quisiera que se presente brevemente, indicándonos su nombre completo, su información profesional y el área en la que se desempeña actualmente. Ya, bueno, hola a todos, gracias por la invitación a esta entrevista. Para mí es un gusto, pues, el hablar un poquito sobre la psicología, que es una ciencia muy bonita y muy interesante. Mi nombre es Milena Duchemora, soy psicóloga clínica, tengo un máster en psicología forense y actualmente, pues, me desempeño en el área de la protección de derechos, ¿sí? Trabajo en el sistema de protección a niños y adolescentes que han sido vulnerados sus derechos. Entonces, mi trabajo consiste en acompañar tanto a los niños y adolescentes como también a sus familias para que puedan restituir estos derechos vulnerados y también pues volver a vivir en familia, ¿no? Y de cierta forma tener un mayor bienestar. Gracias por su presentación. Entonces, vamos a empezar con las preguntas, ¿ya? ¿Cómo definiría usted la adherencia al tratamiento médico desde la psicología de la salud? Ya, a ver, el tema de la adherencia al tratamiento médico, bueno, es un tema muy interesante. Creo que yo lo definiría como el grado en que un paciente sigue o coincide con las recomendaciones que hace el profesional de la salud que lo está atendiendo, ¿no? Es decir, en temas de si toma la medicación, si sigue las recomendaciones de nutricionales, de hacer ejercicio, las actividades que se dejen entre sesiones, ¿no? Entonces, el paciente, cómo es la conducta, ¿no? Si la sigue, si no la sigue, creo que define de cierta forma el nivel en que se encuentra acoplado a este proceso terapéutico. Entonces, desde su perspectiva profesional, ¿cuáles son las principales razones por las que algunos pacientes abandonan o no cumplen correctamente su tratamiento médico? Ya, bueno, dentro de las razones, creo que hay muchas. El tema de la adherencia no es una relación causa y efecto, sino más bien hay muchos factores que es importante analizar. Diría yo desde mi experiencia que en el contexto, en el país, ¿no? En el que estamos, en el que vivimos, el tema socioeconómico que estamos atravesando, el tema de los recursos económicos sí es un factor que puede interferir bastante con la adherencia. He tenido muchos pacientes que están muy comprometidos, que de pronto cumplen, siguen las recomendaciones, pero muchas veces eh, trabajan 12 horas al día, trabajan de lunes a lunes, entonces muchas veces no queda el tiempo o a veces no hay el dinero para poder pagar una sesión de terapia que generalmente es semanal, ¿no? Entonces muchos pacientes tienen que a veces priorizar, ¿no? O doy de comer a mis hijos o asisto al psicólogo, entonces es la realidad de nuestro país y creo que ese es un factor que sí interfiere bastante. También factores personales, ¿no? A veces del paciente, las creencias sociales que existen sobre ir a terapia, que de pronto es para locos o es para débiles, entonces eso también puede interferir mucho. Y también las creencias erróneas del paciente hacia la terapia, ¿no? Que muchas veces los pacientes ya se empiezan a sentir un poquito mejor y dejan de ir. Entonces eso es algo que también interfiere, ¿no? Puede hacer que abandonen este proceso. Entonces, creo que son muchos factores, esos podrían ser algunos de los cuales desde mi experiencia he notado, pero creo que al final todo se puede trabajar, ¿sí? Si es que se lo hace desde un punto muy crítico y sobre todo desde que se evalúe estos factores tanto de riesgo como aquellos que favorecen la adherencia del paciente. Entonces, la otra pregunta sería, ¿qué papel desempeñan las emociones como la ansiedad, el miedo, la tristeza o la desmotivación en la adherencia al tratamiento? Ok, bueno, creo que las emociones tienen un papel importantísimo, ¿sí? Si no es el principal, creyera yo. Las emociones es la base de todo. Los seres humanos, pues, somos lo que sentimos. Entonces, muchas veces el miedo puede hacer que los pacientes dejen de ir o eviten de pronto seguir recomendaciones porque tienen miedo a cambiar o muchas otras situaciones que hacen que
no que no quieran ir al psicólogo, sino más bien no pueden con el sentimiento de temor que les está abarcando. La depresión o la tristeza, perdón, más bien puede producir una baja energía, una anedonia. Entonces, parte del diagnóstico como tal, en este caso de la depresión, pues precisamente es ese, ¿no? El perder esta funcionalidad. Entonces, puede también ser un reto importante el trabajar con estas emociones. La ansiedad, bueno, a veces la ansiedad también, aunque generalmente los pacientes que tienden a tener estas emociones muy sobrepasadas de ansiedad, generalmente son los que más asisten, pero también puede ser algo contraproducente, ¿no? Que hay que trabajarlo. Entonces, todas estas emociones influyen mucho en esta adherencia y hay que trabajarlas. Siempre uno como profesional debe estar pendiente, preguntar. Muchas veces existe el tema de la evitación, ¿no? Que el paciente no es que no quiera ir, sino que más bien puede presentar muchos miedos, como hemos hablado, ¿no? Y conviene mucho siempre uno como profesional estar atento, no poner la responsabilidad netamente en el que el paciente no cumple y por eso no viene, no está comprometido, ¿no? Muchas veces he tenido pacientes que siempre cancelan, pero no dejan de ir, ¿no? O sea, cancelan, pero a la siguiente asisten, cancelan, siguen asistiendo. Entonces, eso también puede ser un síntoma y hay que analizarlo así. De pronto hay algo atrás que vale la pena evaluarlo, valorarlo, conversarlo con él y ver si incluso puede cambiar el rumbo del proceso. ¿Me podría decir usted cómo influye la familia, el entorno social y la situación económica del paciente en el cumplimiento de tratamiento médico? Ya, bueno, la familia desempeña un papel muy importante. Un paciente que tiene un entorno familiar de apoyo, de contención, pues va a tener incluso hasta mejores resultados, mayor adherencia, a diferencia de un paciente que de pronto viene de un entorno más crítico, de personas que lo juzgan. Hay muchas veces hasta pacientes que ya no quieren que vaya su familia donde la psicóloga porque ahora está más rebelde, dicen, ¿no? Porque ahora pone límites, entonces influye muchísimo. El entorno social también, los prejuicios, ¿no? Que hay pacientes que sienten hasta vergüenza de decir a sus amigos que van al psicólogo porque le enseñaron que los hombres deben ser fuertes, que qué es eso de estar sintiendo miedo. Entonces, también es un factor importante. Y bueno, la situación económica, como mencioné, también, sí, lastimosamente la realidad de nuestro país es que si tú pides una cita en el Ministerio de Salud te la dan en un mes y muchas veces las personas siguen este proceso porque no tienen los recursos para pagar una sesión privada. Entonces sí es una realidad muy dura. Parece que la terapia puede ser como un privilegio, ¿no? De las personas que sí tienen los recursos para hacerlo, pero muchas veces los que más necesitan son las personas que precisamente no cuentan con este recurso. Entonces sí son factores que influyen muchísimo en este tema. Eh, ¿Cuál considera que es el papel del psicólogo de la salud para favorecer la adherencia al tratamiento, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas? Bueno, el psicólogo dentro de un proceso terapéutico, ¿no? Pues tiene un papel importante, ¿no? Al igual que el paciente. Sí, yo creo que en la adherencia, como vimos, tiene muchos factores y no solamente es responsabilidad del psicólogo o responsabilidad del paciente, es un proceso en el que intervienen muchas personas. Entonces, el psicólogo, pues lo principal es la alianza terapéutica, ¿sí? Él es el encargado de crear este vínculo, ¿no? En cuanto el paciente lo permita, pero tener estas estrategias para que exista un buen rapport. Lo principal y lo primordial es que la persona que consulta se sienta escuchada, eh, que no se sienta juzgada, ¿sí? Y que cada vez que vaya a sesión sea un espacio en donde él pueda librarse de todas las máscaras, de toda la vergüenza y poder ser el mismo. Entonces, el labor del psicólogo es el de trabajar con algo tan valioso como es el dolor de una persona, con la historia de una persona. Por tanto, su papel es fundamental y crear esta alianza terapéutica es lo mejor para poder favorecer esta adherencia y con muchas otras técnicas que existen, como la psicoeducación sobre su diagnóstico, informar siempre al paciente en qué se está trabajando, cuál es el diagnóstico que tiene, el, el poderle educar sobre qué objetivos estamos siguiendo en este proceso, ¿no? Eso influye mucho y bueno, a mí algo que creo que en este punto me ayuda desde mi práctica clínica es el preguntarle al paciente también, antes, durante, al final de la terapia, ¿qué te está pareciendo? ¿Te sientes cómodo? ¿Sientes que estás progresando? ¿Qué te parece la sesión? Entonces, siempre se debe involucrar al paciente y eso es labor primordial también del profesional. Es verdad, me interesa. Eh,
Otra pregunta. ¿Qué estrategias psicológicas han demostrado ser más efectivas para motivar a los pacientes a seguir su tratamiento? ¿Qué estrategias? Bueno, hay muchas estrategias. Yo creo que la principal, la que mencioné, es la alianza terapéutica, ¿no? Eso es lo principal, que exista un buen rapport, que exista una buena comunicación y que el paciente eh, se sienta seguro, sobre todo. Cómodo no, pero seguro, ¿sí? Que el consultorio sea un lugar que lo invite de una forma respetuosa, amable, a enfrentar todo eso que de pronto muchas veces lleva evitando, ¿no? Entonces, la alianza es lo que logra llegar a eso. También hay otras técnicas, como mencioné, la psicoeducación, la motivación al cambio, el evaluar las ganancias secundarias. Muchas veces a pacientes que, por ejemplo, pueden seguir en el problema que de pronto los llevó a consultar, no necesariamente es que no esté adherido, ¿no? Que no es que siga mis recomendaciones, sino que muchas veces es parte del problema, ¿no? Del síntoma. Entonces, algo está ganando, analizar, evaluar bien eso que le retiene, ¿sí? Entonces, todos estos temas creo que son muy, muy eficaces trabajarlos para favorecer esta adherencia y sobre todo el automonitoreo. Uno como profesional también ver cómo estoy llevando mi proceso, estoy cumpliendo los objetivos, nos estamos estancando, ¿sí? Porque conviene mucho, ¿no? El también analizarse uno mismo, qué este paciente, qué me está provocando a mí también la transferencia y la contratransferencia que se da también en estos procesos. Entonces, todas esas estrategias son muy útiles para este tema. ¿Qué tan importante es la comunicación entre el paciente, la familia y el equipo de salud para lograr una buena adherencia al tratamiento? Bueno, como mencionamos, la comunicación es lo ideal, ¿no? A la final, un proceso médico, sea en psicología o en cualquier área, es un proceso en donde se va a establecer una relación interpersonal, ¿no? Un vínculo. Entonces, la comunicación es la base de cualquier relación para que funcione, sea médica, sea personal, familiar, cualquiera. Entonces, que esta comunicación sea clara, sea empática y también eh, compartida, ¿no? Que no exista esta desconfianza. Muchas veces muchos profesionales no educan a los pacientes, solo mandan medicación y ni siquiera les explican pero por qué o para qué o qué es lo que hace esta medicación en su organismo. Entonces, eh, esta comunicación es muy, muy, muy importante, ¿no? El paciente debe sentirse escuchado y también sentir que forma parte de las decisiones que se toman sobre su propio proceso. Entonces, creo que es lo fundamental. Ya. Y finalmente, ¿qué recomendaciones daría tanto a los futuros psicólogos como a la comunidad para promover una mejor adherencia al tratamiento médico? A los futuros profesionales y colegas les recomiendo pues que basen su práctica, su labor profesional siempre en técnicas científicas, no recordando siempre que la psicología es una ciencia, entonces todo lo que hagamos debe ser con un criterio ético, con un criterio científico, ¿no? Lo principal es que hagan un buen proceso de evaluación, ¿sí? Porque muchas veces la terapia, el tratamiento que se da a los pacientes muchas veces no es el idóneo, porque no hicimos una buena evaluación. Es decir, trabajamos ansiedad, pero resulta que la base más bien era un tema depresivo, ¿no? Entonces, una evaluación inicial es muy importante, no hay que saltarse ese paso. De ahí también les recomendaría que hacer asesoría, ¿sí? Eso a mí me sirvió mucho al inicio, ya que cuando uno recién se gradúa tiene muchas dudas, tiene muchos miedos y también pues la falta de práctica, de experticia, pues es algo que al inicio va a costar. Y el tener un asesoramiento es muy importante. Entonces, con sus profes incluso pueden pedir que les haga alguna asesoría cuando ya se gradúen y eso también ayuda muchísimo. Y también que vayan al psicólogo, ¿sí? Un psicólogo debe tener su propio psicólogo por un tema personal, ¿no? De salud conmigo misma, cómo yo puedo dar terapia si de pronto hay muchas creencias distorsionadas por ahí que ni yo misma he identificado. Entonces, no vamos a ser perfectos, siempre vamos a tener nuestras propias dificultades, nuestros propios defectos, pero el objetivo también es ser coherente, ¿no? Y también por el tema laboral, ¿sí? Entonces, esas recomendaciones daría a los profesionales y a la comunidad, pues, que trabajemos más en temas de prevención, ¿sí? Que ir al psicólogo como cualquier médico, no cuando estemos en el fondo, ¿no? Cuando ya no podamos más, sino más bien como un tema de prevención, ir de vez en cuando a revisarme, ver cómo estoy y dejar de ver a a la terapia como de algo que es para débiles, sino más bien como
algo muy importante que las personas valientes que quieren resolver sus dificultades, que quieren sentirse mejor con ellas mismas y ser mejor para las personas que aman, lo hacen. Entonces creo que esa sería mi recomendación. Muchas gracias por sus recomendaciones. Y con esta última pregunta damos por finalizada la entrevista. Y quiero agradecerle sinceramente a usted por su tiempo, su disposición y por compartir sus conocimientos y su experiencia profesional. Sus aportes han sido muy valiosos, ya que con esto podemos comprender la importancia a la adherencia al tratamiento médico y el papel del psicólogo en el acompañamiento de los pacientes. Ha sido un gusto tener su participación y muchas gracias. Le deseo muchos éxitos en su labor profesional. Hasta luego. Gracias a ti por la invitación.